Muy, pero muy buenas noches, querida familia. Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos a estas buenas noticias de la vida. Bienvenidos a nuestra transmisión supremamente importante, supremamente especial, cuando nuestras expectativas superan a nuestros hijos. Hoy será una noche donde nos vamos a cuestionar muchísimo, donde vamos a aterrizar nuestras expectativas irracionales, poco realistas, que se han vuelto, familia, una carga para esos pequeños, para estos niños, para estos adolescentes, porque tal vez mucho de lo que tú les estás pidiendo en este momento de la vida, pues ellos no lo pueden hacer. Así que les doy la bienvenida, les doy las gracias por haber destinado este espacio para aprender y pues por supuesto quiero invitarlos a compartir esta invitación y por supuesto a contarnos quién está por aquí. Y aquí hay 4 personitas conectadas. Cuéntenos quiénes son, de dónde se conectan, dennos el saludito y mientras nos van saludando le vamos a ir dando también compartir a la transmisión. Como siempre, yo estoy aquí en mi celular actualizando para compartir y que muchas otras personas se puedan beneficiar de este espacio. Entonces, cuéntenos quiénes están por aquí, dennos su saludito, gracias por acompañarnos. Por aquí ya hay varias personitas que nos están dando corazoncitos, que nos están dando me gusta. ¿Quiénes son? A ver, déjense saludar, déjense querer. ¿Quiénes están por aquí? Muy, pero muy bienvenidos. Y bueno, mientras nos van saludando, por aquí está Vivi, mi hermanita, como siempre, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña desde Canadá. ¿Quién más está en este espacio? Y bueno, mientras nos van saludando, familia, quiero recordarles que hoy vamos a estar trabajando este tema, cuando nuestras expectativas superan a nuestros hijos, cuando esas expectativas que traemos se van volviendo una carga pesada que lastimosamente nos van a llevar a tener resultados mucho más complejos y tal vez contrarios a lo que estamos buscando. Entonces, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Wilmar Pineda Alucema, que es colega mío, ex compañero de la universidad, neuropsicólogo y ya está a puntico de graduarse de su doctorado en psicología, así que tiene muchísimo que enseñarnos, muchísimo que transmitirnos en esta noche. Por eso compartan e inviten. Por aquí nos saluda, entonces nos saluda Vivi, aquí presente desde Canadá. Por aquí está Lore. Hola Lore, bienvenida. Gracias por estar siempre con nosotros en este espacio. Feliz noche, qué tema más interesante. La crianza es todo un reto, por supuesto. Ya lo vamos a ver, Lore, a lo largo de este espacio. Y por aquí está Luz Helena. Hola Luz Helena, bienvenida. Gracias por acompañarnos desde Barranquilla. Gracias por unirte a nosotros en esta noche. Por aquí está Nore. Hola Nore, bienvenida. Y gracias, por supuesto, por estar con nosotros. Y bueno, familia, como hoy tenemos mucho que compartir, mucho que conversar, les voy a presentar a mi invitado de hoy para que lo salude, para que se presente y para que, por supuesto, vayamos conociendo un poquito de él. Entonces, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Wilmar, yo te digo Fer, porque ya me acostumbré, pero bueno, vamos a decirte entonces Wilmar, que es como está en la invitación. Entonces, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta noche. Pues, Diana, gracias a ti por la invitación. Y bueno, no, dispuesto aquí a conversar lo que sea necesario para poder compartir un poco como las experiencias de lo que es ser papá, ser mamá y cómo se ve desde afuera y desde adentro, que es muy diferente. Totalmente. Y bueno, como pueden ver, Wilmar es un profesional muy, muy completo, ya con muchísima experiencia, tiene mucho trabajo con niños, con papás, y hoy tiene mucho, mucho, mucho que compartirles a ustedes, y hay mucho que gritarle al mundo para que esta crianza sea lo mejor posible para nuestros niños. Así que vamos iniciando. Por aquí nos saluda también Marisela Arteta. Hola Mari, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y está Marce. Hola Marce, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, mi querido Fer, te quiero hacer entrega oficial de nuestros participantes, de nuestros Facebook videntes, para que podamos aprender mucho de ti en esta noche.
Y para eso vamos entonces a recordar algunos conceptos. El primer concepto que vamos como a analizar y a debatir y a cuestionar es este: ¿por qué mis hijos no se comportan como se deberían comportar? Incluso hagamos ahí un sondeo, escríbanos allí, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué los hijos no se comportan como se deberían comportar? ¿Cómo debe ser? ¿Por qué? Cuéntenos un poquito ustedes qué es lo que pasa allí. Recuerden que esta sección de nuestro programa se llama Es tiempo de comprender, así que vamos a empezar a entender en este momento el por qué. ¿Por qué los niños no se comportan como se deberían comportar? Entonces, mientras ellos nos van contando, cuéntanos un poquito tú, Fer, cómo podemos ir entendiendo y dimensionando esta pregunta. Es que yo creo, Diana, justamente que esta es una muy buena pregunta para empezar y tratando un poco de hacerlo dinámico, como cuando se hacen las conferencias Uh-huh. personalmente. Yo también estoy pendiente de lo que la gente vaya justamente comentando, porque esta pregunta es de las preguntas más importantes que yo le hago a los papás de los niños cuando estoy con ellos en consulta. Y no va tanto en el cómo, porque no se comportan como se deberían comportar, sino que ellos enseguida me van diciendo es que ellos se portan de X o tal manera y no hacen esto otro. Y soy yo realmente quien les hace esa pregunta a ellos. Bueno, pero tú cómo esperas que Juan, tú cómo esperas que Andrea se comporte como se debería comportar. Y Muy bien. usualmente es una pregunta difícil de responder para los papás porque el debería es lo que empieza a hacer el primer cuestionamiento. Porque realmente sabemos cómo es que se debería comportar un niño. Es más, para la gente que nos está escuchando, para las personas que nos está viendo, pues podría contarnos cómo se debería comportar un niño. Piensen un rato en la pregunta y traten de decirnos cómo se debería comportar un niño. Muy Y bien. mientras van respondiendo, pues justamente comenzamos un poco de las expectativas como papás. Como papás y como mamás, siempre esperamos que los niños se comporten de una manera tal que pues sea un indicador de éxito en la escuela, de éxito con los amigos, pero también que nos haga quedar bien, porque de alguna manera el comportamiento de un niño, de nuestros hijos, va a representar cómo hemos hecho nosotros el trabajo como papás. De ahí entonces que muchas veces los papás y mamás pongan muchas expectativas sobre los hijos, porque de alguna manera su manera de comportarse es una evidencia de qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo yo mi Uh-huh. labor como papá o como mamá. O sea, lo estoy juzgando. De hecho, muchas de las frustraciones de los papás es esa, y uno de los dolores profundos de las mamás y de los papás que uno ve en consulta es que soy una mala mamá si mi hijo no hace o deja de hacer tal cosa, y ese es un dolor que carga mucho a los padres. Por aquí nos dicen, Fer, que los niños no se comportan como se deberían comportar por rutinas aprendidas. Marce nos dice, porque tenemos altas expectativas y no conocemos su proceso de desarrollo. Marisela nos dice, porque todos somos diferentes, y por aquí Lore nos dice, queremos que sean como adultos y no entendemos su proceso de maduración. Vale, vale. Yo pienso que va muy bien enfocado y va justamente en el sentido de las expectativas. Entonces, la primera pregunta como papás que tenemos hijos, yo tengo también una niña, es cómo se deberían comportar. O sea, ¿quién establece el parámetro de lo que se debería comportar? A veces, gran parte de la culpa la tenemos los que estudiamos psicología, porque se empiezan a divulgar estudios y luego a tergiversar estudios que establecen cómo se debería comportar a los 2 años, a los 3, a los 5 y a los 10. Y termina de manera muy espontánea, generándose un lineamiento de una expectativa de cómo se debería comportar a tal edad. Ahora, parte de esto, de la responsabilidad, sí la tenemos los psicólogos por la manera como se divulga la información, pero sobre todo la responsabilidad, si quisiéramos poner responsables, también recae en la familia extensa, en la familia nuclear y en el mismo contexto social en el que está el niño. Porque también las tías y los tíos mencionan cómo se deberían comportar. Hacen lo propio los abuelos, hacen lo propio los amigos de la familia. De hecho, las que son mamás que están aquí conectadas recordarán muy bien que cuando tuvieron sus niños, cuando eran bebés, todas las tías les decían cómo criarlo, cómo cuidarlo y cada una decía algo diferente.
Eso es porque cada persona tiene una expectativa de cómo se debería comportar un niño y esa expectativa la vamos heredando y es nuestro parámetro como queremos hacer, como los queremos medir como tal. Pero es nuestro. Y no comprendemos bien que cuando uno establece una relación filial papá-mamá, papá-hijo, perdón, o mamá-hijo, eso corresponde a una diada, a dos sujetos que tienen que construir esa interacción para saber realmente qué esperar. Ok, muy bien. Y ya que estamos hablando un poco sobre el desarrollo humano, Fer, ayúdanos a comprender un poco esa diferencia entre el desarrollo lineal del que tanto hemos hablado y darnos cuenta que realmente el desarrollo de los niños no es tan así. ¿Qué significa esa espiral que vemos ahí en esta imagen? Fíjate, en esa imagen, pues la primera parte va reflejando como el desarrollo más lineal, o sea, un desarrollo evolutivo creciente, donde el niño va mejorando habilidades y pues creciéndose y cumpliendo los parámetros de acuerdo a cada momento, de acuerdo a la edad. Usualmente uno piensa que eso va en línea, sí, que eso va subiendo en una línea. Entonces, a los 2 años dice, al año dice mamá y papá, a los 2 años dice más palabras, a los 4 años domina mejor el lenguaje, y eso es cierto en parte, pero no del todo. Por supuesto que se espera que haya un desarrollo que va ascendiendo en donde se va de saber poco o de poder comprender de una manera muy concreta la realidad a saber mucho. Pero no es una línea, sino que es una espiral. ¿Qué significa que es una espiral? Que el niño empieza con un punto en el desarrollo, mejora, pero luego hace una especie de involución, aparentemente involución, donde retrocede un poquito, pero ese retroceso no es un tal retroceso, sino que es un regreso para volver a seguir a consolidar lo que ya aprendió y adquirir nuevas habilidades. Vuelve a hacer ese retroceso, consolida lo que ya aprendió y vuelve a adquirir nuevas habilidades. Y ese proceso de ir adquiriendo, consolidando, adquiriendo, consolidando, adquiriendo, consolidando, es como una espiral que va dando vueltas y va ascendiendo. Muchas veces los papás, las mamás y los profesores asumen que cuando está en la parte de consolidación es un retroceso. Entonces ahí el niño pues está involucionando. Y no es así. Realmente lo que está haciendo es consolidando las habilidades que recién acaba de aprender. Por ejemplo, cuando un niño empieza a dominar mejor el lenguaje y luego más o menos como a los 4 o 5 años empieza a hablar chiquito. Ese hablar chiquito a veces lo usa como una estrategia porque recuerda en su momento que le funcionó para conseguir cosas, lo usa más como una estrategia. No significa que ya entonces su lenguaje ya no es como está actualmente o como debería estar, sino que es una evolución, es un problema y no. Está realmente buscando la estrategia que en algún momento aprendió para poder conseguir lo que necesita y luego cuando vea que funciona o no funciona, dependiendo de qué es el caso, la va a mantener o la va a cambiar. Pero siempre va a ir en una espiral que va ascendiendo hasta que logra un desarrollo cognitivo como es lo esperado según los parámetros estadísticos y poblacionales para la edad. Ok, ahí entonces esto podría explicar esta pregunta, porque a veces ese niño, esa niña, como que se regresa, como que tiene conductas de niños más pequeños y que eso pueda Sí, generar sí, sí. en los papás una confusión de que tal vez está retrocediendo, pero que no necesariamente es que esté retrocediendo, sino que como nos lo comparte Kiefer, es que se está afianzando mucho más ese conocimiento. ¿Les ha pasado, papás, ustedes que están allí, han visto a sus hijos retroceder en ciertas conductas, en ciertas habilidades y que incluso tal vez eso los haya asustado a ustedes un poco, pero pues que hoy nos damos cuenta y las investigaciones nos muestran que es normal, que es ese proceso de consolidar? ¿Alguna vez les ha sucedido? Si les ha sucedido, cuéntenos un poquito qué les ha pasado. Incluso aprovechemos aquí que está el experto para que también les responda a dudas si están identificando comportamientos extraños en sus niños o comportamientos que ustedes no saben si son normales o adecuados para la edad. Aprovechen y pregunten de una vez para que nuestro experto aquí, doctor, nos ayude y vaya respondiéndonos esas preguntas. Muy bien, entonces ya hemos comprendido un poco frente a esta importancia de entender que el desarrollo humano no es tan lineal, tan por etapas como nos lo han mostrado, sino que tiene otras complejidades y eso nos va a ayudar a aterrizar expectativas, porque eso también nos va a permitir ver, entender que si el niño se retrocedió,
pues no es que necesariamente sea una pataleta o no es que necesariamente sea algo grave, sino que también puede ser algo esperable para la edad y para su proceso de desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera invitarlos a todos a que comencemos a construir y vayamos entrando en ese ejercicio de adquirir herramientas. ¿Cómo pueden los papás entonces entender cuáles son las expectativas que pueden poner sobre sus hijos? ¿Hasta dónde se puede poner un peso sobre ellos? ¿Qué sería lo sano? ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuáles son las herramientas que les podemos dar hoy a los papás para que aterricen sus expectativas y para que puedan acompañar precisamente a esos hijos en ese proceso de crecer de una manera sana? Entonces nosotros tenemos aquí unos punticos y pues por supuesto los vamos a ir desarrollando. Ustedes pueden participar, preguntar, aportar en el momento que deseen. Entonces, ¿qué podríamos decirles a los papás frente a esta primera recomendación de que la relación entre los papás y los hijos varía de acuerdo a la edad del niño? Tú comentabas ahora sobre qué herramientas podríamos emplear para poder saber qué expectativas poner sobre los hijos. Lo primero que hay que hacer, antes que nada, es tratar de construir justamente una buena relación con los hijos. Y esa construcción de una buena relación con los hijos indica saber escuchar, saber entender y empezar a bloquear lo que otros nos dicen cómo debería comportarse. O sea, el primer elemento es volverse sorda, a las recomendaciones de las personas que están alrededor. Y no significa del todo ignorarlos, sino no tomarlo como si fuera el parámetro nuestro. Uno escucha, uno pues se hace una idea de qué esperar, pero esa idea es simplemente eso, una idea. No podemos quedarnos simplemente con eso. Entonces, partimos de eso. Luego empezamos a construir una relación con los niños para saber realmente qué es lo que pueden dar, hasta dónde pueden dar y qué quieren dar, qué quieren también hacer. Esa construcción de esa relación va a ir muy de acuerdo con la edad de los niños. Entonces, no es lo mismo la construcción de una relación con un niño de 1 año, uno de 2, uno de 4, de 7, de 8 o de 10. Cada relación con el hijo va a depender de la edad del niño y de la generación del papá y la mamá también. Entonces, la expectativa que tengo yo sobre un niño de 4 años es, en principio, la primera expectativa que se debe tener es que el niño esté feliz y se sienta bien. Muchos padres, madres, esperan que a esa edad ya los niños sepan contar hasta ciertos números, se sepan las vocales completas, se sepan el abecedario, sepan incluso escribir y terminan forzándolos más de lo que ellos pueden dar. Pueden pasar dos cosas: o el niño se frustra y le coge fastidio aprender y el colegio, o empiezan a quebrar la relación con los papás porque el niño empieza a dar lo que puede dar, pero eso va a hacer que la exigencia sea tal que no le tenga confianza a los papás, sino temor. A los 7 u 8 años, ya eso va variando, cuando la expectativa es, por ejemplo, que le saque excelentes notas en el colegio, por ejemplo, pero que además juegue bien un deporte. Y va lo mismo para los 2 y los 13 años. Cada relación papá-hijo va a depender muchísimo de qué edad tenga el niño, pero es importante irlo construyendo. Pero lo más importante es que esa construcción de esa relación empiece en los primeros 5 años de vida. En los primeros 5 años. Ahí arranca todo, porque eso es lo que va a definir cómo vamos a interactuar con el resto de la vida con ellos. Y es donde se define la autoridad de los papás. Si es una autoridad basada en el miedo o basada en el amor. Y en ambas tiene que haber un cierto distanciamiento. ¿Qué significa distanciamiento? El papá y la mamá siempre van a tener la autoridad. Se quieren mucho, son todos los horizontales que quieran, se pueden preguntar opiniones, pero la autoridad siempre debe estar en los papás. Pero esa autoridad no tiene por qué sobrepasar la capacidad de lo que el niño o la niña puede dar. Así que hay que entenderlo mucho, hay que escucharle bastante, hay que observar lo que ellos observan, ver lo que ellos ven, y así uno sabe qué tanto exigir. Muy bien, entonces es muy importante poder construir esa relación teniendo en cuenta, familia, la edad del niño, explorar, conocer. Y tú ahorita mencionabas algo que me parece importante, y es que
También la forma como nos relacionamos con los niños varía de acuerdo a la edad de los padres. No es lo mismo ser una mamá adolescente educando a un hijo, que como tú me decías, pues es un niño criando a un niño, a ser una mamá de 20 años, a ser una mamá de 30, de 35. Hay unas diferencias, como, digamos, cómo los papás, de acuerdo a su edad, también influyen, o de acuerdo a su generación, influyen en la crianza. Eso es bien importante porque, bueno, sí, el problema de la maternidad y la paternidad de adolescentes es que es un niño criando un niño, o sea, es muy Ujú. complicada. A los 20 años más o menos, una mamá tiende a ser un poquito más ansiosa justamente por la inexperiencia, no la inexperiencia de ser mamá, porque la inexperiencia va a estar en cualquier momento apenas se tenga un hijo, sino porque a los 20 años la persona es más susceptible a las expectativas de los demás. Entonces Más una mamá influenciada. joven, claro, una mamá joven o un papá joven siempre va a estar pendiente de sentirse que lo está haciendo bien y entonces va a estar muy pendiente de los papás, de los abuelos del niño, de los papás propios, para ver cómo lo están haciendo, porque todavía son muy dependientes de la expectativa de otros. Más o menos a los 30 ya hay otra generación, ya la persona está un poco más madura y ya sabe que no tiene por qué responder a la expectativa de otros, sino que la responsabilidad está en cómo lo haga. Ahí va a variar cómo se construye esa relación. Y cuando se es mayor, pues ocurre algo muy parecido. Cuando son papás o mamás de mayor edad, y tú, por ejemplo, unos 50 años alrededor, ya ahí hay una brecha generacional importante donde la crianza va a ser diferente. Entonces, este es un ejemplo. Cuando un papá, por ejemplo, de 30 años ve que su niño varón está jugando con muñecas, usualmente por la generación actual, lo va a tolerar. Al final de cuentas, es solamente un juguete. Pero una persona mayor ya cambia de generación, lo va a ver muy mal, porque los niños no juegan con muñecas. Lo mismo pasa con las niñas. Una niña está jugando con un carrito y pues por supuesto que en el caso mío, mi niña es justamente una niña y si juega con un carro, que juegue con un carro porque muy seguramente va a tener que manejar y si se va a valer tendrá que repararlo por su cuenta. Pero es mi forma de verlo. Pero si es alguien mayor, las niñas no juegan con carros y mucho menos van a utilizar el color azul, por ejemplo. Entonces, la edad también va a influir. Por eso cuando uno va a empezar o cuando uno está construyendo la relación con los niños, es muy importante también preguntarse a sí mismo qué espero yo de la relación y qué espero yo de él y qué tan sano es eso que yo espero. Porque hay que autocuestionarse bastante, hay que cuestionarse a sí mismo sobre si yo lo estoy haciendo de manera tal que lo estoy o motivando o afectando. Totalmente, incluso ahí es importante mencionarles a todos que existen dos tipos de expectativas, unas expectativas realistas, aterrizadas, objetivas, y hay otro tipo de expectativas que son irrealistas, que no son funcionales y que se van volviendo precisamente una carga para los niños. Y miren cómo la generación de los papás también influye en esas expectativas, e independientemente de las edades en que se encuentren los papás que nos ven hoy, qué bueno que están aquí empezando a adquirir otras herramientas que les ayuden a complementar ese ejercicio de la crianza. Los hijos son esa oportunidad que da la vida de entrenar muchas habilidades y de darse uno cuenta de muchas habilidades que no tiene, y de querer ser esa mejor persona para ellos. Entonces hoy la invitación es que hay que entrenar, y lo hemos hablado a lo largo de todas estas semanas, si se han dado cuenta, hay que entrenar nuestra mente para que sea más aterrizada, para que sea más racional, aprender a regular esas emociones que nosotros tenemos y mirar, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, y de hecho lo hablábamos la semana pasada, mirar desde esa mirada del niño, no desde lo que yo creo que debe ser, sino desde lo que precisamente ese niño puede dar. Y aquí Fer Lore nos hace una pregunta, nos dice: nosotros estamos confundidos con las actitudes de nuestro hijo de 7 años, es muy desafiante, hace poco caso y solo quiere hacer lo que a él le parece. Ponemos consecuencias, dialogamos mucho, pero no vemos resultados. ¿Cuál es el comportamiento esperado para esta edad? Qué buena pregunta, Lore. Muchas gracias, porque yo sé que hay muchas mamás ahí diciendo, esa soy yo y me pasa lo mismo a mí. ¿Qué le podríamos decir aquí a ella, Fer? Es que esa pregunta realmente la hacen bastante. ¿Qué Uh-huh. es lo esperado para esa edad? Un niño de 7 años. Yo no voy a decir qué es lo esperado para esa edad, primero porque
cada año es diferente. Entonces habría que mirar el caso específico de este nene de 7 años, cómo está interactuando con sus papás. Y la pregunta sería es, ¿qué esperaría yo para que, digamos que se llama Juan Miguel, para que Juan Miguel se comporte de tal u otra manera? En promedio, y voy a hablar poblacionalmente, en promedio se espera que a los 7 años, cognitivamente, un niño sea capaz de hacer operaciones complejas, como por ejemplo sumar con dos dígitos, multiplicaciones y demás. Emocionalmente, emocionalmente, un niño de 7 años está empezando a autorregularse. La función ejecutiva madura alrededor justamente de esa edad, pero no a todos les madura a la misma edad. No es como que a los 7 años plum maduró. Eso es como un aguacate. Hay unos que se maduran antes, otros se maduran después. Por eso hay que conocer cada caso, pero más o menos alrededor de los 7 años el niño empieza a autorregularse, por tanto, todavía le cuesta inhibir conductas, detener conductas, sentarse a pensar a ver si su comportamiento está afectando a otro. A los 7 años cuesta un poquito eso, pero ya lo empieza a aprender. Eso hablándolo poblacionalmente, no en el caso de cada niño de 7 años. Ahora, para los casos particulares, y justamente lo iba a comentar ahora, uno no puede pensar, o sea, uno no puede esperar que hayan herramientas y que le digan a uno cómo actuar, porque las relaciones humanas son intuitivas. Así que si le quisiéramos poner el nombre de herramienta, pues podríamos decir que lo primero que hay que hacer sería escucharse a sí mismo y escuchar la relación y ser muy intuitivo. Ser intuitivo con la relación, porque lo primero que uno busca en una relación es que haya cordialidad. Aquí quedo con la intuición, y para el caso específico del niño con 7 años, la primera pregunta que uno se haría, o que yo me haría si ese niño fuera mi niño ¿siento que él está siendo feliz? ¿Siento que él está contento en general en su forma de ser? Porque un comportamiento disruptivo puede significar dos cosas. O hay una inconformidad con la manera como está interactuando con los papás, y esa inconformidad la va a manifestar contradiciendo la orden, o no hay esa disconformidad y simplemente está en el proceso natural de separar su individualidad, ¿sí? De delimitar, este soy yo y esto es lo que hago y estos son ustedes, y eso también es sano. Sí, porque es que también ocurre ese proceso natural. El niño se separa y empieza a delimitar su propia identidad, y este soy yo y estos son ustedes y yo tengo mis reglas, y entonces empezamos a negociar. No hay una respuesta para la pregunta de qué es lo esperado para esa edad, a modo de A, B, C, D. Lo esperado a esa edad, claro, lo esperado a esa edad, como a toda edad, es que el niño esté feliz. Y entonces uno tiene que entrar a mediar si la manera como se está dando la relación le está dando felicidad al niño y también a uno como papá, porque uno también siente. Y uno Total. no puede estar por encima de la felicidad de ellos. O sea, no voy a sacrificar mi felicidad por la felicidad de ellos. Yo necesito estar feliz también con él o con ella. Y también debo hacer que él esté feliz conmigo. Pero sí es importante entender lo siguiente a esa edad, justamente, es que los niños están aprendiendo a inhibir su conducta, a controlar las emociones, pero a la vez está intentando independizarse de los papás emocionalmente y está marcando territorio. Ahí empiezan a marcar territorio. Aquí esto soy yo, estos son ustedes. Y Y ese es ahí ese conflicto que hay. también los temperamentos de los niños, porque cada temperamento es diferente y hay niños Lore de 7 años que logran regular ya muchos impulsos y emociones y otros no tanto. Y ahí influye también ese temperamento base que trae el niño. Entonces, si las consecuencias no están funcionando, hay que cambiar de estrategias. Recordemos, familia, que el problema no son las personas, sino las estrategias que usan las personas, y todos somos esencialmente buenos, pero muchas veces no conocemos las estrategias para poder manejar ciertas situaciones, y por eso qué rico que estemos aquí aprendiendo todos de todos. Y Lore, agradecemos inmensamente esa pregunta que nos has hecho hoy. Por acá Vivi nos dice, me pasa con mi niña de 2 años, quiere hacer lo que le parece, los llamados terribles 2 años. Y por aquí Katia nos dice, expectativas realistas basadas en la edad y la personalidad de cada niño es clave, muy cierto. Eso pasa en mi casa.
mis expectativas que tengo de mi hijo menor son totalmente diferentes a las de mi hija mayor a esa edad. Son dos personas súper diferentes. Y por aquí los dice Luz Elena. Mi hijo de 5 años lo acostumbré a respetar y no pegar a nadie y lo regañaba cuando lo hacía, pero ahora cuando un niño lo agrede, él no se defiende. ¿Qué le podríamos decir a Luz Elena allí, Fer? ¿Sabes que eso es polémico? Porque es que un niño se tiene que aprender a defender. Sí, se tiene que aprender a defender. Ahora, la manera de defenderse ya va en el criterio de cómo cada familia decida educar a su niño. Pero ese que ahora lo agrede y no se defiende no es consecuencia de que lo hayan enseñado a respetar. ¿Qué ocurre allí? Al niño lo han educado bien al enseñarle que no debe agredir a los demás porque sí. Luego, entonces, en el niño se genera la expectativa de esa manera de relacionarse. Y es que gran parte, y para mí casi todo se basa justamente en las relaciones y en las expectativas. Ahora, el niño pequeño, como en su casa hay respeto, como en su casa no hay violencia, como le han enseñado que no golpee ni nada, él espera que con los demás, que no son sus familias, pase lo mismo. Y no ocurre así. Eso es lo primero que le tienen que explicar al niño, que las reglas de la casa son de la casa, pero que afuera probablemente no ocurre así. Y se tiene que defender de alguna manera. Esa alguna manera lo tiene que definir como familia, qué es lo más conveniente, porque tampoco le van a aconsejar, no, mira, si te pega, muérdelo. Uh-huh. Al margen de lo moral, si te pegan, muérdelo, ese mordisco le va a traer consecuencias también al propio niño porque lo van a castigar. Pero pueden ayudarle a que entienda que en el entorno hay herramientas que pueden ayudar a que se defienda. Bien sea que él mismo acuda a una autoridad para que regañen al otro niño, bien sea que él se vaya de ahí, o bien sea para que él encare, pero que encare de una manera ojalá no violenta, porque el hecho de que aprendan a defenderse violentamente les va a enseñar justamente que una manera siempre de defenderse con violencia y además va a traer consecuencias para ellos mismos. Pero entonces no es consecuencia, no es consecuencia de que lo hayan enseñado a que no golpee y que él no se defienda, no es consecuencia uno de lo otro. Es que el niño entiende que la expectativa es ese mundo tan idealizado que está en casa y resulta que no es así. Y sabe encontrar con otras relaciones. 5 años, sí, esa es la edad. Y la personalidad también hay personalidad. Que entra a jugar allí. Entonces ahí, Luz Elena, pues te invitamos como a incrementar esa comunicación con tu niño y empezarlo a entrenar y darle habilidades para poder manejar esas situaciones con la figura de autoridad, con la profesora, con ya notificándotelo a ti para que tú puedas hacer algo para poderlo acompañar y poco a poco pues también que el niño vaya viendo que no está solo, que de todas maneras ahí su familia lo respalda en esa situación que está viviendo. Muy bien, entonces llevamos una herramienta y es que la relación entre padres e hijos varía de acuerdo a la edad del niño. Hay algo también que estuvimos como analizando y es muy importante comprender que la relación entre mamá e hijo es diferente a la relación entre papá e hijo y es diferente cuando están papá, mamá e hijo. Esos tres Sí. tipos de relaciones son distintas porque es importante saber esto, Fer, porque es importante comprender esa diferencia. Sí, la herramienta, pongámosla en pocas palabras, la herramienta primera sería construir una relación, ¿sí? Las relaciones, construir relaciones. Para construir relaciones tenemos que tener en cuenta el punto anterior. La relación, la construcción de esa relación va a depender de la edad del niño. Ahora, este punto es importante. La construcción depende de la edad del niño, de la generación de los papás y del sexo de los papás. La relación mamá-hijo es una relación diferente por nuestra cultura, ¿sí? No por el hecho de que las mujeres se eduquen de tal manera y los hombres de tal manera. Nuestra cultura nos ha traído históricamente, por ejemplo, que las mujeres tienden a ser más cuidadoras con los niños y con las niñas, más protectoras. Entonces, la mujer en la construcción de esa relación, papá, mamá, hijo, mamá, hija, es una proveedora de cariño, es una proveedora de amor, es una proveedora de seguridad, ¿sí? Provee bienestar, la mamá provee bienestar y por eso es muy importante la relación con las mamás. El papá también provee bienestar, pero esa forma de amor del papá hacia los hijos es diferente. Los papás proveen principalmente seguridad, ¿sí? Y ahorita aclaramos esto de los géneros. Por ahora lo ponemos en género para poder esquematizarlo. Pero no va a depender del género, sino de cómo nos han educado culturalmente. Pero usualmente los papás brindamos en la relación seguridad a los hijos. Y este es un ejemplo que me imagino que les sonará cotidiano.
Cuando están en el parque con el niño o con la niña y el niño se cae y se raspa, una mamá usualmente reacciona de una manera muy reactiva, ¿sí? Valga la redundancia, es reactiva, sale corriendo enseguida a ver qué le pasó, se angustia, siente el dolor del niño cayéndose y va a proteger, ¿sí? Lo va a cuidar. Un papá usualmente, no siempre, pero usualmente, si el niño se cae, se alerta, mira, observa que no haya sangre, que no haya hueso roto, que no esté llorando, que no haya un diente afuera, y si no hay nada de eso, mi hijo, levántese que no pasó nada. Y eso va enseñándole al niño que pues sí que se puede caer, pero que lo puede hacer también bien. No depende del género directamente, del sexo, perdón, no depende del sexo, de que los hombres son así, las mujeres son así, depende de que así nos han enseñado la cultura a relacionarnos con los hijos. Una cosa es la relación mamá-hijo, ¿sí? Se construye de una forma. Otra es la relación papá-hijo, se construye de otra forma. Y otra es la relación de los tres en específico. Porque los tres se van a comportar de una manera diferente. El papá se va a comportar ya de manera más, ¿cómo decirlo? Más tratando de integrar su comportamiento al de los demás. Lo mismo es la mamá y lo mismo es el pequeño. ¿Sí? Interno como de compartir. Es una relación de tres, justamente. Entonces hay que tener también muy claro de cómo es que yo me quiero relacionar con mi hijo, de cómo me quiero relacionar con ella. Va un ejemplo, claro. Por ejemplo, para muchos hombres es muy importante que la relación sea como de compinchería. Y usualmente los hombres tendemos a ser más juguetones, como de compinchería, ¿sí? Y entonces yo como papá me gusta que la relación con mi hija sea una relación de molestar. Y una manera de expresarse cariño entre papás e hijos es molestándose, un golpe, Jugando ¿sí? pesado. Un empujón, porque es la manera de relacionarse y con las mamás no. Eso va a hacer que el niño le busque a la mamá algo y el papá busque otra cosa. En el caso acá, de la experiencia de mi casa. Cuando la niña se quiere dormir en la noche, busca a la mamá para que le dé cariño, porque ella le da cariño. Y a mí literalmente me patea. Cuando yo literal es que sí, me pega una patada porque no me quiere cerca. Pero en el día cuando quiere jugar, me busca porque sabe que yo sí la voy a dejar saltar. La mamá no. Yo sí la dejo saltar del sofá. Yo sí la dejo andar en el monopatín sin las manos. Porque igual se va a caer y yo miro que no se parte ningún hueso y sigue adelante. Entonces va a facilitar esa relación. Pero depende mucho de eso. Hay que decidir cómo quiero hacer la relación con mis hijos. Cómo quiero que se dé. Y de hecho esas experiencias, y yo quisiera aquí como abogar mucho por los papás, ha habido un mito por muchos años de que mamá es una y papás pueden ser muchos, pero realmente no es así. El rol del papá es muy importante en la vida de los hijos precisamente porque la interacción es diferente y los niños también necesitan eso, ese juego pesado, esas actividades que son distintas, que son de menos sobreprotección y que también estimulan su desarrollo, su seguridad, su autonomía. Entonces, ese papá, y si tú eres un papá que nos está viendo en este momento y por cualquier razón te estás alejando de tus hijos, trata de acercarte porque el efecto que tú tienes en ellos es supremamente importante, es supremamente valioso y además es irreemplazable. Y esos faltantes, pues, de alguna manera quedan allí si no hay otra figura que de alguna manera compense. Y ahí viene una pregunta que no sé si se la están haciendo ustedes allá. Pero Fer, ¿qué pasa con las llamadas mamás solteras? Cuando no está ese papá y no se construye, entonces el rol con la mamá, el rol con el papá, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puede hacer esa mamá para nutrir mucho más ese tipo de relaciones? A menos que sea una mamá aislada del mundo, ¿sí? Que esté viva en una parcela lejísimo de la sociedad, siempre va a haber alguna figura, no una figura paterna, ¿sí? Siempre va a haber alguna figura que va a hacer ese rol de seguridad. A veces esos roles lo ocupan otras mujeres, ¿sí? Por ejemplo, las tías más independientes también cumplen con ese rol de brindar seguridad a los niños. Entonces, con el caso de las mamás solteras y algunos papás solteros, no hay que pues tampoco preocuparse porque muchas veces y eso me llega en consulta, también piensan que el niño o la niña se comporta de tal manera porque le hace falta su papá. No tanto así porque depende de cómo se dio la relación con los papás. Si el papá nunca construyó una relación con el hijo o la hija, realmente no lo extraña. Si es un papá
que pues abandonó la familia apenas la mujer estaba embarazada, el comportamiento del niño actual no se debe a la ausencia de ese papá, porque nunca se construyó una relación con esa persona. Sin embargo, hay personas alrededor de la familia extensa que van a cumplir, no, insisto, no el rol de papá, pero sí el rol de brindar esa seguridad que usualmente brindan los papás. Y no tiene que ser necesariamente otro hombre. A veces son las mujeres de más carácter de la familia. Las No, mujeres más fuertes de la familia son las que van a dar ese rol también. O a sí, sí. veces las mismas mamás con su personalidad lo logran hacer. Pero no es como tener una limitación. Muy bien. Por aquí nos dice Vivi. En mi caso, mi papá fue un actor súper importante. Compartimos mucho y nos enseñó muchas cosas. De hecho, mis defensas son gracias a la guerra de Boñiga. Ja, ja, ja. Boñiga es igual a Yo sé caca de que- vaca. Y eso no lo hace una mamá. A una mamá Eso, ve eso y le da un ataque. esas guerras no las hace una mamá. Por No, aquí, nunca. gracias Vivi por compartir las aventuras de nuestro papá, que son inolvidables. Muy bien, aquí nos dice, acá hay una pregunta, Fer, que me parece súper importante, que nos hace Giovanita y es, Antes de que continúes, y acabo de recordar algo importante en las relaciones. Cuando, pues imaginemos una relación de tres personas, mamá, papá, hijo. A veces ocurre que los roles, papá, mamá, perdón, papá, hijo, van a variar. A veces se ponen horizontales y es la mamá regañando al papá y al niño por igual. Entonces, cuando el niño ve que la mamá está regañando al papá porque dejó la toalla mojada en la cama, el niño va a sentir, ah, mi papá está vulnerable como yo, y entonces los va acercando, porque los dos son víctimas de una mamá mandona. Y al revés también puede ocurrir, ¿sí? Cuando las dos están, por ejemplo, que se levantan tarde y el papá suele madrugar, entonces él las regaña a las dos por levantarse tarde, las pone otra vez al mismo nivel. Y eso va fortaleciendo la relación, porque se trata también de compartir las mismas situaciones y compartir las mismas cosas. Y eso le va enseñando al niño que yo soy importante para él o para ella porque compartimos lo mismo, el mismo sabor de helado, la misma comida o hasta el mismo color de ropa. o los mismos regaños. O los mismos regaños, sí, sí, sí. Bueno, por aquí Giovanita nos hace una pregunta muy importante y esta pues puede ser un apoyo también para los papás que tienen niños con necesidades especiales. Entonces, Ah, sí. ¿cómo puedo manejar mis expectativas frente a los avances de mi hijo autista de 16 años? Y en el caso de mi hija de 6 años es tan desafiante y resultan polos opuestos. ¿Qué podríamos recomendarle pues a Giovanita frente a esta pregunta? Y por supuesto también a todos los papás que están incluso con ese duelo, porque tenían unas expectativas de cómo querían que fueran esos hijos y viene pues este reto de que traen alguna necesidad especial o capacidad diversa, cómo aterrizar esa, primero la aceptación de esa realidad, pero también, bueno, cómo aterrizo mis expectativas, como nos lo dice aquí Giovanita. Y tú que eres Ahí, neuropsicólogo y manejas esto, pues sí, ahí oído está. bastante. Ahí tiene que haber un reajuste. O sea, hay dos cosas. Primero, volverse sordo a la gente. Porque entonces la gente siempre va a decir, ay, esta es la señora que tiene el niño especial. Pobrecita de la señora. Ya empieza entonces a sentirse uno menos porque me están haciendo sentir lástima porque tengo un niño especial. Porque todos los niños son especiales, todos los hijos son especiales. Uh -huh. Todos. Lo otro es un reajuste de expectativas y en el caso de los niños con alguna dificultad cognitiva, pero cuando hablo de dificultad cognitiva estoy hablando de cuando hay un daño cerebral o algún niño con una característica específica del desarrollo, y ahí sí me estoy refiriendo a autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno de aprendizaje. Esto no son dificultades como tal, estas son condiciones con las que el niño nace, con las que el niño crece y con las que tiene que interactuar con el mundo. Entonces tengo que reajustar qué es lo que yo espero ahora de él, pero entonces ahí sí, irse muy de la mano con un profesional o con un equipo de profesionales y con ese equipo de profesionales empezar a establecer objetivos en donde intervenga tanto el profesional como uno como papá para poder conseguir esos objetivos. En el caso del autismo, del trastorno por el espectro autista, dependiendo del grado de autismo, se van a trazar unos objetivos específicos para cada momento de la vida. Y entonces la expectativa se debe ajustar al objetivo terapéutico. Y para el caso de los niños con autismo es muy importante ese acompañamiento terapéutico porque uno como papá que no conoce nada de ese tipo de condiciones, uno termina no sabiendo qué esperar
o espera demasiado o no espera nada. Y eso va a quedar en que o lo sobrevaloro o lo subvaloro. Y nunca voy a entender que tienes muchísimo potencial para hacer muchísimas cosas, solamente que hay que descubrirlo, pero ese descubrimiento, como es tan específico, hay que hacerlo de la mano de un equipo de trabajo que haga una intervención en todos los sentidos. No. Y con la nena de 6 años, pues son por los opuestos, pero por supuesto que son dos personas. Son dos personas. Si dos niños se están comportando exactamente de la misma manera, quisiera verlo, porque eso nos pasa. Siempre van a ser muy diferentes unos niños de otros. Con la niña de 6 años, insisto, a menos que haya alguna condición específica en el desarrollo, como en el caso del chico de 16, la expectativa tiene que ser que esté feliz, que se sienta contenta. Y esa expectativa de ser feliz es interesante. Yo hace algunos meses, ya varios meses, para un estudio, vi una niña con un clarísimo trastorno por déficit de atención con hiperactividad, al punto donde ella tenía cicatrices, 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 porque en más de una ocasión iba corriendo, pues no mira bien y termina atravesando puertas de vidrio. O sea, de cosas a la niña no le ha pasado nada más grave. Y yo veía a la niña y veía a una niña feliz, feliz. Y cuando miro por qué es tan feliz y chistosa, porque me hacía reír, y me hacía reír en serio, o sea, no fingía la risa, la niña era chistosa. Eran unos papás que sabían y que la conocían muy bien y que mantenían muy buena relación. Entonces la niña evolucionaba súper bien, sin que dejara de ser hiperactiva, por la manera como se relacionaba con los papás. Y también he visto lo contrario, niños con el TDAH, pero infelices, porque los papás los catalogan de lo malo, perezoso, travieso, la oveja negra, y ese niño, además de que no puede regular su comportamiento porque su condición de desarrollo es que no regula su comportamiento, se va a sentir mal porque siente que no lo aceptan y se va a sentir con un problema. Entonces es bien importante eso, por eso uno siempre tiene que preguntarse si yo estoy logrando que mi niño esté siendo feliz conmigo y No. si yo estoy siendo feliz con él y con ella también. Por ejemplo, en ese caso que los comportamientos, pues está siendo, en este caso lo que nos pone Joanita, la niña está siendo desafiante. Como mamá, ¿qué puede hacer una mamá? O sea, cuando su niño, a pesar de que se usen estrategias o las estrategias que esa mamá, que ese papá tengan, pues las usan como pueden, pero cuando el niño no responde ahí, ¿cuál podría ser la recomendación para Es que ayudar? sí, es que ahí lo primero que hay que preguntarse es, eso, o sea, ¿qué es lo que esa mamá o ese papá catalogó como desafiante? ¿Qué es lo que es desafiante? ¿Sí? Porque es que yo puedo sobredimensionar una negativa. Entonces, si yo le digo, no sé, Andrea, mira, recoge los juguetes, y Andrea no los recoge. Andrea, que recoja los juguetes, y Andrea no los recoge. Oh, mi niña es desafiante. Pues no es desafiante. No quiere recoger los juguetes y está haciendo una protesta para no recogerlos, pero eso no es necesariamente desafiante. Hay un trastorno conductual que se llama justamente trastorno oposicionista desafiante. Pero para catalogarlo como trastorno debe cumplir como con 6 criterios, entre los que desobedecer es solo uno de ellos. Así que un niño desobediente no es un niño desafiante, por lo menos clínicamente. Es un niño que está desobedeciendo. Así que enseguida catalogarle como que él es desafiante o bien desafiante, es de cuidado y vuelve, hay que consultarlo, porque hay otros criterios más, como por ejemplo, un niño desafiante desobedece, naturalmente desobedece. Un niño desafiante no sigue las reglas de nadie. Entonces, cuando uno tiene consulta, no, es que mi niño es desafiante, no me hace caso y tal, tal, tal. Vale, pero ¿a nadie le hace caso? No, no, eso es a mí. No sé qué le pasa conmigo, porque al papá sí le camina. A la abuelita sí le camina. Es que con el papá y conmigo es terrible, pero a la abuelita se le camina. Y cuando uno mira la relación con la abuela, resulta que la abuelita es afectuosa, es tierna, le provee cariño, y a la abuelita se le camina. Entonces hay que ver cómo se está dando otra vez esa relación, porque a menos que sea algo clínicamente significativo, y eso cumple varios criterios, y solamente lo puede diagnosticar un profesional por responsabilidad. Hay que ver si yo estoy sobredimensionando una conducta y estoy diciendo que me está desafiando, que puede que no sea así. Muy bien. Ahora, los desafíos son sanos, porque el niño está marcando su independencia. Un niño que no tiende a romper ciertas reglas de la casa no está marcando tanto esa diferencia y también es un indicador clínico de alguna otra cosa. Así que es natural esa construcción justamente. Y en las siguientes recomendaciones, Giovanita, te vamos a ir dando más herramientas de cómo manejar
esas expectativas. Aquí nos hace Vivi otra pregunta que me parece muy importante para que ya pasemos a las otras recomendaciones, que este tiempo me tiene asombrada, cómo se fue rápido. Vivi nos dice qué hacer cuando uno de los padres compara el desarrollo de otros niños delante de su propio hijo. Entonces, algo así como delante del hijo, estarle haciendo, me imagino, comentarios de que tal vez otro niño va más adelante o otro niño ya es capaz de hacer tal cosa y él no. ¿Qué se puede hacer allí? Usted coge a esa persona, se la lleva a un cuarto, cierra la puerta y le dice, no compare. A veces, sí, sí, eso es lo que se puede hacer, decirle, hey, no compares. A veces uno tiende a hacer las comparaciones, ¿sí? No por mala persona realmente, no por mala persona, sino porque uno se desespera porque el niño no está haciendo lo que otros niños están haciendo. Uh-huh. Y ese desespero hace que uno, pues, le diga, bueno, mira, pero ¿cómo es que ya Juan sabe leer y tú ni siquiera te sabes el abecedario? ¿Qué te está pasando? Estás quedado, estás lento. Eso, yo no creo que los papás lo hagan por malos, ¿sí? No creo. Más bien es por imprudentes. Pero la comparación con los niños es terriblemente negativa, porque ya lo va a poner a competir y el niño se va a sentir incompetente, porque hay más niños que pueden, que pueden más que ellos y lo vas a sentir incompetente. Entonces, la recomendación, ahí sí una recomendación es no comparen a los niños frente a ellos con otros niños, ni con el hermano, ni con el primo, ni con el hijo del vecino. Y los papás y las mamás tienen que tener cuidado con lo siguiente. Mi validez como persona, como hombre, como mujer, como papá, como mamá, no depende de qué tantas cosas haga mi hijo mejor que el hijo de otra persona. Total. Porque a veces uno entra en esa competencia. Es que el hijo de mi vecina ya sabe leer, el mío no. Entonces no puede ser, yo le tengo que ganar a costa de lo que mi niño quiera o no quiera hacer. No se trata de eso. Hay dos sordos y no comparan, no comparan. ¿Qué hacer? Encierro y razones y digan, bueno, no compare, no compare. Si va a hacer esas comparaciones, hablemoslo nosotros aquí aparte. Y luego ya pues miramos a ver qué hacemos. Perfecto, entonces vamos a avanzar con las últimas recomendaciones para aterrizar esas expectativas y esta me parece muy bonita y es escucha a tus hijos y ten en cuenta su lenguaje verbal, no verbal y construyan un lenguaje secreto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Fer, de construir un lenguaje secreto? Cuéntanos un poquito cómo aplicar esto en la crianza. El lenguaje similar, yo puedo imaginar que la persona que comentó ahorita que sea Guerra de Muñeca, ellos tenían un lenguaje secreto que nada más lo entendían ellos. Yo creo, me atrevo a suponer que esta persona que nos habló ahorita tenía un lenguaje de tal manera con sus papás que podían hablar delante de las personas y las personas no entender de qué estaban hablando, pero ellos sí. Uno tiene que estar muy pendiente, estar muy atento de qué es lo que el niño está diciéndonos con las palabras, de qué nos está diciendo con los gestos, pero también construir una interacción de manera tal que podamos tener una comunicación que espontáneamente la entendamos únicamente los niños y nosotros, juntos, porque eso da un sentido de sentirse especial. Cuando un niño, y es curioso porque eso pasa en la infancia y pues un fenómeno mucho más dado en la adolescencia, cuando un niño puede comunicarse de manera casi secreta con los papás, casi que en clave, otra vez va a sentir cercanía con ellos y va a sentirse especial, ¿sí? Porque entonces nosotros podemos hacer cosas que nadie más nos ve, luego entonces somos especiales. Ese lenguaje secreto no solamente se da entre hijos y papás y mamás, sino que es un lenguaje que también espontáneamente se da en relaciones de pareja, relaciones familiares, son de mucho afecto. Todos en nuestras familias tenemos palabras que entendemos solamente en el contexto de nuestra familia. Entonces, la construcción de ese lenguaje secreto es ese lenguaje que solamente entendemos entre nosotros. Y la aparición de ese lenguaje secreto es el indicador de que estamos construyendo una relación sólida y sana, Y justamente, cercana. y cercana. Y al Uh-huh. niño le hace sentir muchísimo, muy, muy especial, muy, muy especial. Ok, entonces el lenguaje secreto serían esas palabras, esos gestos, esas acciones que solamente entendemos nosotros. Y si recuerdan lo que hablábamos en la primera semana de febrero del concepto de sincronía, que ese niño se sincronice con papá, con mamá y logren entender y construir ese lenguaje. Ustedes de pronto con sus parejas tienen un lenguaje secreto, unas palabras que nadie más conoce y con los niños hay que generar eso
porque para poder aterrizar expectativas con ellos, para poder ejercer una crianza efectiva, para no convertirnos nosotros en una carga, para ellos pues hay que conocerlos, y parte de eso, como lo dice la recomendación, es escuchar, no solo lo que el niño dice, sino lo que el niño hace en su cuerpo. Por ejemplo, Giovanita, cuando que tú nos decías ahorita, cuando la niña tenga estas conductas, trata de analizar eso. ¿Qué ves en su cuerpo? ¿La ves angustiada? ¿La ves ansiosa? ¿La ves estresada? ¿La ves que de pronto tuvo un muy mal día? Empezar a observar, porque esa parte no verbal dice mucho. Y por supuesto, no tanto enfocarnos en qué hacemos cuando el niño se esté portando mal, sino cómo construimos a lo largo de la cotidianidad esa relación sana, para que cada vez el niño pueda verbalizarme cómo se está sintiendo, o incluso prevenir muchas conductas que tal vez son prevenibles, que son demasiado prevenibles. Y algo ahí, familia, que yo los quiero invitar y que lo exploraremos más adelante, y es algo que está muy activo a nivel mundial, ya aquí, por ejemplo, en Medellín, que es donde estoy yo, se está moviendo mucho, y es el tema de la disciplina positiva y de la crianza respetuosa, que es una herramienta que nos ayuda demasiado precisamente a construir esa conexión con los niños y aterrizar esa expectativa. Entonces también a todos los invito a eso, a empezar a explorar estos conceptos de disciplina positiva, que posteriormente también los iremos retomando, y podamos hacer esa crianza efectiva. Hay algo acá que me gusta mucho de este cuarto punto. Ah, sí. Y quisiera pues que no se nos acabe el tiempo sin hablar de él, y es: procura que la vida de tu hijo sea predecible, ya que esto lo prepara para la incertidumbre de la vida. Miren que procesemos eso. O sea, miren la importancia que tiene el vivir una vida predecible en la niñez, en la adolescencia, para podernos preparar para esa incertidumbre de la vida. ¿Cómo es esto, Fer? ¿Cómo lo podemos profundizar para que estos papás, en esa parte de las expectativas, puedan darle a los hijos una vida predecible, o, por decirlo así, muy estructurada? Eso parece una contradicción, ¿sí? O sea, ser predecible para la incertidumbre. Y es contradictorio, pero no lo es tanto. Un niño, por su capacidad cognitiva y dependiendo otra vez de la edad, pero un niño y realmente toda persona se va a sentir más cómodo si sabe qué va a pasar, ¿sí? Si tiene claro qué va a pasar, si conoce y puede anticipar las consecuencias positivas y negativas de los actos y de las situaciones. Si el niño o la niña sabe que los dulces no se comen en la noche, ¿sí? No va a pedir dulces en la noche, pero tiene que ser sistemático, porque en el momento en el que una noche pues se come un dulce sin el permiso, ya automáticamente va a saber que pues esa regla pues se puede romper. Y eso por la parte más delgada. Con los castigos, por ejemplo, si un niño no sabe ni por qué ni en qué momento lo están regañando y no conoce la causa, no conoce la razón, porque no tiene que ver la regla que está infringiendo, va a estar reactivo todo el tiempo. Y ese reactivo todo el tiempo va a ser o con pataletas, o llorando, o agresivo, porque no sabe qué es lo que va a pasar. Porque llega el papá a la casa o llega la mamá a la casa y no sabe con qué genio va a llegar y no sabe qué va a pasar. Entonces, el mundo para los niños tiene que ser lo más predecible posible, sin que eso signifique necesariamente que todo esté totalmente esquematizado. Por predecible me refiero a que pues se debe establecer la hora en la que hay de comer, en la que hay que comer, la hora de las tareas, la hora de las clases, y dejar un margen para la hora de a ver qué pasa, a ver qué se hace, a ver qué se inventa, ¿sí? Para que también tengan la oportunidad de ser creativos y proponer cosas. Pero siempre hay que tratar de que los niños sepan qué es lo que deben esperar ante ciertas situaciones. Eso va a hacer que ellos se comporten mejor y se puedan regular mejor. Saber qué les va a pasar y qué va a pasar en lo positivo y en lo negativo. Porque si ellos saben que por un buen comportamiento, por un buen rendimiento en el colegio, van a obtener un premio, se van a esforzar por el premio. Si ya han aprendido que le dan premios cuando hace algo positivo o algo esperable por parte de los papás. Perfecto, por aquí tenemos varios comentarios. Por aquí Solecita, hola, nos dice: está genial, gracias. Omaira nos dice: felicitaciones, Diana. Por aquí Zuli nos dice: excelente, gracias, Fer y Diani. Zuli, vea, mira el amigo que le traje hoy aquí a este encuentro.
Y por aquí está Amandita diciéndonos, espero aplicar todos estos consejos de tan excelentes profesionales con mis nietos, porque ya con mis hijos es imposible. Muchas gracias por acompañarnos, aunque también con los hijos en la vida adulta, todas estas herramientas también siguen aplicando, porque pues papás para siempre. Ahora, último punto, comprende que la relación con tus hijos es una construcción. Entonces ya lo hemos conversado, no es algo que se da de la noche a la mañana, incluso tú me explicabas cuando nos reunimos esta semana, precisamente que es algo que requiere de experiencias, de constancia, de estar ahí, de repetición, es algo que hacemos constantemente con los niños, entonces no es el ratico y no tampoco tienen que ser de pronto esos tiempos tan largos si están trabajando, pero que sea un tiempo de calidad con esos niños que necesitan precisamente de ese acompañamiento. No sé si tú quieras agregar a este punto algo más para que no se nos quede nada pendiente. Sí, cuando un papá y una mamá tienen un niño y el niño recién nace, son unos completos desconocidos. El niño Total. recién nacido y su mamá son dos desconocidos que se van a empezar a conocer. Es por eso que hablamos de la construcción de la relación, de saber cómo se va dando esa diada. Porque son dos personas que no se conocen y que todo el tiempo se están conociendo cosas nuevas. Y con los niños principalmente, en la medida en que van creciendo, se va construyendo la manera de relacionarse todo el tiempo. Porque son personas que inicialmente no se conocen. Entonces, los primeros 5 años de vida, o 6 o 4, pero estadísticamente se asumen los 5 años de vida, son fundamentales porque es cuando el niño va a adquirir todas las herramientas emocionales para interactuar con los papás. Luego va a adquirir las herramientas emocionales y sociales para relacionarse con otras personas. Pero para relación con los papás está en los primeros 5 años porque son los que lo lidian de pequeñito, de pequeñito a pequeñito. Entonces la manera como se arrullan, como la manera como se cargan, la manera como se va alimentan, la manera como se niegan las cosas. Que una cosa es decirle no lo vas a tener porque, y le explica la razón, otra cosa es no porque yo mando. Entonces la manera de negar las cosas también, la manera de sancionar, es muy importante. Entonces esa relación se debe ir construyendo porque no hay reglas, no hay fórmulas, no existen y no van a existir. Todo está en el interior de uno y cómo uno logra intuitivamente relacionarse con la otra persona. Y esa otra persona viene siendo un niño pequeño de 5, 7, 8, 10 años o un año, que también hay una relación. Totalmente. Y bueno, si no sabemos cómo hacerlo o si tal vez nuestra crianza no fue tan Ajá. efectiva o fue muy fuerte, muy dolorosa, pues la invitación es a hacer algo diferente, la invitación es a generar un cambio en nosotros y papás y mamás y futuros papás y mamás que también están ahí, sanar esa vida, sanar esa historia, sanar esos vacíos, sanar eso que se trae de ahí, de esa crianza, para que no se siga replicando. Y como me decía una amiga hace un tiempo, que me impactó mucho esa frase, si estás herido, pues permite, sana a través de tu niño, sana tu niño interior, sana esas heridas también a través de lo que puedas hacer mejor por esos hijos en esta nueva etapa. Tal vez cuando tú eras niño no podías hacer mucho, tal vez cuando tú eras niña no podías hacer mucho, pero ahora sí. Y por eso es tiempo de motivarnos y actuar, y por eso es tiempo de empezar a hacer algo diferente por nuestros niños. Y hay una frase, hay dos frases que me gustaron muchísimo, que les quiero compartir para finalizar. Y es, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es, aquí pusieron estúpido, pero también hay otras partes donde dice que es un inútil. Entonces, tu niño tiene unos potenciales, tu niña tiene unas capacidades, acércate, escucha, mira cómo es esa personita, qué te puede dar. Incluso no subestimemos porque nos puede dar mucho más tal vez de lo que estamos esperando, pero eso hay que saberlo alentar, hay que saberlo estimular con estrategia, con empatía, con mucha paciencia, sin esperar las cosas ya, sino en el momento que esa etapa de desarrollo nos dé. Tu hijo y tu hija tienen un potencial gigante para vivir feliz, como nos ha dicho tanto Fer hoy,
pero también para ser esa personita que sueña ser, y tu misión es acompañar precisamente en esa misión. Y esta frase me gustó mucho, que es de Nelson Mandela, que dice: si hablas a un hombre en un idioma que entiende, lo que digas llegará a su cabeza. Si le hablas en su idioma, llegará a su corazón. Y eso nos lo decía Julián la semana pasada. Bájate a la mirada del niño, conéctate con su lenguaje, conéctate con su idioma. Llega al corazón de ese hijo a través de ese idioma. Y si no sabes cómo hacerlo, pues busca ayuda y busca esos espacios donde te vas a seguir formando. Por aquí nos dicen varias personitas, excelentes consejos como siempre, nos dice Lore. Juli, vea, por aquí está Juli, bienvenido, súper el tema y los aportes. Lore nos dice gracias por todo, estaré atenta a la próxima. Y Beatriz nos dice qué tema tan interesante, se abordan los temas con mucho profesionalismo. Muchas gracias, doctora Diana. Entonces, familia, ¿cuál es la invitación? Gracias a ti por habernos acompañado. ¿Cuál es la invitación que les queremos hacer esta noche? Comienza a conocer a ese hijo. No le pongas esas cargas que tú crees que debe hacer, o como se los decíamos en la invitación, ellos tal vez ni siquiera entienden lo que tú esperas de ellos. Comiénzate a acercar desde ese idioma de niño, comienza a observar, comienza a leer su lenguaje no verbal, comienza a construir ese lenguaje secreto, comienza a mirar qué se esconde detrás de su comportamiento, detrás de cada comportamiento de cualquiera de nosotros hay una función. Nosotros hacemos lo que hacemos por algo o para algo, y si logramos descubrir qué es, lo vamos a poder manejar mucho mejor. Y si quieren saber más de eso, pues por supuesto, quédense con nosotros a lo largo de estas semanas, porque vamos a seguir aprendiendo muchísimo. Y quiero hacerles la invitación a la próxima semana, que va a ser un espacio maravilloso para cerrar este mes de los niños, y es cómo ayudar a mis hijos a vivir una vida plena y feliz. ¿Qué mamá, qué papá no va a querer que sus hijos vivan una vida plena, una vida feliz? Yo tengo muchos niños y muchos papás en consulta que me dicen: es que mi niño tiene 8 años y dice que no quiere vivir. Tiene 9 años y dice que no le ve sentido a la vida, que para qué vive. Miren cómo muchos niños ya en edades tan pequeñas, en el rango que estamos trabajando, que es de 0 a 12, ya están diciendo que no quieren vivir, que la vida no tiene sentido. Entonces, la próxima semana vamos a estar aprendiendo cómo los ayudamos, cómo les vamos a dar esos recursos psicológicos y esos recursos emocionales para vivir una vida plena, feliz, para que la vida tenga sabor, como yo los voy a ayudar a eso. Recuerden que el enfoque de estos espacios es un enfoque preventivo, es acompañarte a ti, adelantarte a los problemas para que no te pasen. Y ese día vamos a tener una invitada, mejor dicho, supremamente especial. Se trata de Diana Catalina Muñetones. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil y es evangelizadora de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, y trabaja también con los pequeñitos de la escuela, y nos va a acompañar en ese espacio, en cómo vamos a ayudar a que estos niños crezcan, porque no es solo que estudie, no solo es que trabaje, no solo es que le vaya bien con una pareja, sino que viva una vida con sentido, que viva una vida bien intencionada, porque ni tener casa, carro, beca, plata, le da sentido a la vida. La vida va mucho más allá de eso, y por eso este tema no lo podemos omitir, y qué rico que ustedes nos acompañen, así que escríbanos ahí si van a venir, y por supuesto inviten a sus otros familiares, porque es un tema bien interesante, bien profundo, que nos puede ayudar a sembrar en estos niños una semillita supremamente valiosa que les va a permitir vivir una vida con mucha calidad, con mucho sentido, y que por supuesto nunca pierdan el sentido de su vida. Así que súper invitados la próxima semana a este espacio. Les cuento, el mes de marzo va a ser un mes, mejor dicho, fuerte, intenso, porque entramos en adolescencia. Vamos a tener unos invitados supremamente especiales, vamos a tocar temas supremamente importantes que tienen a los papás supremamente preocupados. Entonces, los que tengan hijos adolescentes, o sus hijos ya estén llegando a la adolescencia, o tengan familiares, amigos, el mes de marzo va a ser un mes bien fuerte, porque hay muchos temas alrededor de la adolescencia que vamos a trabajar, y ese mes es de 5 semanas, entonces vamos a poder aprender mucho. Así que desde ya váyanse programando, y luego vamos a estar en el siguiente mes con adultez joven.
Entonces vamos a hablar de pareja, vamos a hablar de todo este desarrollo emocional del adulto joven. Entonces los que quieran conocerse en esa etapa, supremamente bienvenidos. Entonces, Fer, te quiero dar infinitas gracias por habernos acompañado. Gracias por tu tiempo, por tu profesionalismo, por gritarle al mundo todo lo que tú ves, por sembrar en estos papás esos anhelos, estas recomendaciones. Sabemos que hay mucho que aprender con respecto a nuestros niños. Poco a poco lo vamos a seguir haciendo. Los que deseen consultar con Fer pueden contactarlo a este correo. Él está ubicado en la ciudad de Barranquilla, él es docente, es investigador y además pues también tiene su consulta clínica. Tú ahorita estás en CMC, ¿cierto? En Barranquilla. Sí, atendiendo específicamente población, niños y adolescentes con dificultades de neurodesarrollo, específicamente de neurodesarrollo en evaluación neuropsicológica. Perfecto, entonces, ¿cuáles serían las de neurodesarrollo por si alguien necesita esa evaluación, puedan entenderlo? Sí, bueno, he trabajado con niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, autismo, trastorno de aprendizaje, discapacidad intelectual, trastornos de conducta, trauma craneoencefálico, o sea, básicamente toda aquella situación clínica que afecte el desarrollo o el funcionamiento del cerebro. Maravilloso, entonces los que estén en la ciudad de Barranquilla y necesiten de ese acompañamiento, ahí tienen a Fer para que él los ayude. Los que deseen consultar conmigo pueden escribirme a mi correo psicóloga.dianabuitragorrios@gmail.com o también pueden escribirme por el interno del Facebook, que yo también estoy pendiente. También me pueden seguir por Instagram y pues por supuesto aquí por Facebook. Familia bella, familia hermosa, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por dedicar este tiempo. Los que nos están viendo en diferido, gracias también por sacar este tiempo para ustedes, para sus familias y para sus niños. Dinos, yo quiero gritar una última cosa, y es que a veces sentimos que la responsabilidad de nosotros como papás es solamente unidireccional. Los papás y las mamás somos humanos. En lo posible, también tenemos que tener un acompañamiento para nosotros en donde nos desahoguemos y nos equilibremos, porque también somos personas y a veces uno tiene sentimientos negativos hacia los hijos y uno se siente culpable por tenerlos y no los trabaja y termina generándose una culpa y entonces una sobreprotección. Somos humanos, tenemos derecho a sentirnos mal y es muy saludable un acompañamiento personal para los papás y para las mamás para que trabajen todas esas ideas que se pueden dar en la crianza. Porque me siento mal a mamá si no le doy cena a mi niño, o me siento mal como papá si no le compré el heladito. ¿Por qué? Entonces hay que también tener en cuenta que somos personas que nos podemos equivocar y que necesitamos trabajar eso en nosotros. No herramientas para nosotros criar, de herramientas para nosotros ser felices también, porque también tenemos que ser felices, nosotros como papás. Total, muchas gracias por ese apunte. Recuerden que para poder cuidar hay que cuidarse uno primero. Cuida de ti como mamá, como papá, y ese hijo lo va a sentir. Cuando tú estás bien, cuando tú estás sano, cuando tú te regulas, controlas tus emociones, tus hijos inmediatamente lo sienten y tienen unos cambios impresionantes a nivel emocional y comportamental. Entonces, familia, que descansen, los esperamos el próximo martes. Gracias por su tiempo y saben que en todo lo que les podamos ayudar será con todo el amor y con todo el gusto. Feliz noche para todos. Fer, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ti por invitarme. Chao. Chao.